Nazario Sepúlveda, amigo de muchos años, crítico de cine, amante de las artes, de la literatura y de todas las artes en general. Nos da gusto que estés con nosotros por aquí. Gracias por haberme invitado. Yo encantado de estar aquí. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos una leyenda muy interesante de un músico de blues que se llama Robert Johnson, que dice la leyenda que vende su alma al diablo en una encrucijada de caminos con la condición de ser el mejor guitarrista del mundo. Robert Johnson es uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX, muy venerado en la segunda mitad de este siglo, y esta anécdota ha aparecido en algunas películas. Robert Johnson y su anécdota de la encrucijada de caminos. La película que se está viendo en este momento habla de ese tema y es una película de Walter Hill que naturalmente trató el asunto con bastante seriedad y además se ve que admira al músico. No es para burlarse de él o verlo como alguien desdeñable, ¿no? O sea que ya forma parte del inconsciente colectivo y no nada más de la población afroamericana, sino de todos. Claro. El hombre que se sacrifica por el arte, que prefiere vender su alma con tal de ser el mejor intérprete de guitarra. Y me parece que el tema no va a desaparecer fácilmente. Entre los norteamericanos, ese tipo de leyendas ya forma parte del folclore. Sí. Y claro que esta y otras más que se han hecho van a seguirlo tratando de alguna manera u otra, así sea de una manera secundaria o leve. Así es, así es. Hay otra película que también comentamos, que se llama Honey Tripper. Aparece un personaje que cada quien lo puede interpretar de diferente manera. Para mí me parece que es una especie de Robert Johnson presente ahí en la película, un guitarrista en este caso ciego, que es interpretado por un guitarrista de blues que se llama Kevin Moore. Me parece que pudiera tratarse de una representación de Robert Johnson o del diablo en sí, ¿no? Un homenaje. Un homenaje, ¿no? Y además lo que llama la atención es que el director es completamente blanco, es John Sayles. John Sayles. Y que sin embargo toma aquí el partido a favor de los negros y muestra la manera tan terrible que eran tratados y cómo el blues los ayudaba a aliviar sus angustias, sus necesidades, y como realmente también les daba unas señas de identidad, y es lo que, por eso también sigue presente este músico, claro, porque le daba esas señas de identidad, y como la población afroamericana es muy grande, pues no creo que esa leyenda desaparezca pronto. Claro, algo de que estar orgulloso, ¿no? El blues ya forma parte inseparable de la cultura estadounidense. Es imposible quitarla. Y muchas de las melodías que se oyen, aunque sean del rock más pesado, tienen su parte de blues. Por supuesto, tienen esa influencia y la tendrán siempre, ¿no? Así es. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por la Esperemos que invitación. vengas muchas veces más, o nosotros vayamos muchas veces más a donde tú estés. Sí, seguiremos Y dialogando. comentaremos, por supuesto. Muchas Aparte gracias. del blues, creo que hay otros temas. Otros temas. Muchas gracias. Estábamos con Robert Johnson y el infierno. Murió muy joven Robert Johnson, ¿tienes idea? 27 años. No, muy joven. La gente moría muy joven antes o muy vieja, ¿no? Como que había un contraste. Lo interesante es cómo murió. ¿Sí? Parece ser que lo envenenaron. Wow. Como Jaco Pastorius, que lo mataron en un bar, ¿no? También Robert Johnson. También Robert Johnson. Lo envenenaron en un bar. No, una muerte violenta. Robert Johnson era un músico rural, porque sabemos que el blues empezó en la parte rural, o urbano. Rural. Según tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, por lo menos el estilo sí. El estilo sí, ¿no? El estilo sí. A lo mejor ya vivió en una ciudad después. Sí, porque aparecen fotos. Las fotos que yo conozco de él son fotos con un traje, corbata y un sombrerito, etcétera, ¿no? Entonces, me parece como que es uno de los músicos. Se ponían así para la foto. Para la foto. Se vestían así para la foto. Había muchos bluseros del campo que se vestían así para la foto. Pero bueno, a mí me parecía que era un músico urbanizado porque como que había viajado a la ciudad del campo y había ahí concebido el blues, ¿no? Pero bueno, seguramente era rural por, como dices tú, el estilo. ¿Podemos tocar una canción de Robert Johnson? Claro que sí. Oh, baby, don't you want to go? Oh, baby, don't you want
land of California to my sweet home Chicago. Now 1 and 1 is 2, 2 and 2 is 4. I'm heavy loaded, babe. I'm booked, I gotta go. Crying, babe. Honey, don't you want to go back to the land of California, to my sweet home Chicago? One more time. Ooh, baby, don't you want to go you want to go back to the land of California, to my sweet home Chicago? Obviamente, y probablemente sea una de las más grandes, bueno, sabemos que es una de las más grandes influencias en la música actual, en la música de rock o blues y pop durante los últimos, ¿qué será?, 50 años, ¿no? Una cosa curiosa es que Robert Johnson, siendo americano, afroamericano, su influencia llegó primero a Inglaterra. ¿Estás consciente? Es decir, ¿estás de acuerdo con eso, no? Sí, sí, ¿Qué piensas de esa influencia? ¿Cómo crees, o sea, por qué los británicos tomaron la influencia de Robert Johnson y la desarrollaron de tal forma en tantas bandas y la invasión británica, etcétera? ¿Y por qué no los norteamericanos que lo tenían ahí, no? Es difícil de saber. Bueno, realmente ese movimiento de los 60s, de principios de los 60s, en que empezaban los grupos ingleses, los grupos fuertes, los Stones, los Animals, y todos inclusive los Beatles, se Claro. interesaban por la música de blues de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he visto, porque lo he vivido, que nosotros tardamos muchos años en crear grupos con importancia internacional, ¿no? Es decir, trabajábamos las bandas de esa época con covers, etcétera. Tuvimos que esperar a lo mejor 30 años para que vinieran bandas de Argentina y de España a hacer rock and roll. Yo supongo que es una situación similar, a lo mejor no es la misma, ¿no? Pero es decir, también nos pasó a nosotros, a pesar de que teníamos una influencia directa y una vecindad, pues también directa con los Estados Unidos. No generamos grupos de rock en ese tiempo fuertes como se generaron después, gracias a la influencia de los grupos argentinos y españoles. No sé qué pienses de eso, o si lo has alguna vez considerado. Bueno, yo creo que es explicable porque no es la cultura, no es la música original de nosotros. Ya hay un proceso de asimilación, entonces es lógico que no tenga la misma fuerza, el mismo ímpetu. Bueno, que pero los argentinos, original. pues Soda Stereo, por ejemplo, tuvo un éxito tremendo en los 80, ¿no? ¿Sería en los 80? Sí, por ahí sí. Y bueno, pues ellos vienen del tango, ¿no? No tiene nada que ver con el rock and roll. Y te puede gustar o no, es decir, te puede gustar la banda o no, pero la verdad es que sí, tuvieron un gran éxito en nuestro país, ¿no? Sí, sí. No, pero sí, probablemente la represión en los países. Por un lado. Sí. Por el otro lado, los medios de comunicación, que selectivamente tienden aquí en México, tienden a apoyar, me refiero a los medios de comunicación comerciales, tienden a apoyar lo que tiene menos valor. Yo artístico. creo que sí. En Rusia también. Digo, en Rusia también hay represión, a pesar de todo.